El matrimonio de Alex se rompió luego de apoyar a su hija en un proceso de cambio. Ella es transgénero. Bienvenido, don Alex. Se abre la sesión. Cuénteme cuál es su caso. Buenas tardes. Bueno, yo vengo a pedirle a mi hijo Simón que no le tenga rencor a su madre por haberlos corrido de la casa. Yo sé que ella a lo mejor no entiende el cambio que él va a tener de aquí para adelante y a lo mejor ella piensa que, mi señora piensa que él no lo va a lograr, pero yo sé que lo va a lograr. ¿A qué cambio se refiere? A un cambio de actitud, de todo. También como persona. ¿Por qué? Porque a lo mejor también él ha tenido algunos errores. Como niño o como joven. ¿Usted es el papá? Sí, Su mujer es la mamá. Sí. Son un matrimonio. Son padres de Simón. sí. Y su mujer echó a su hijo de la casa. Y a mí también. ¿A usted también? Sí. ¿A los dos? Sí. ¿Hace cuánto? ¿Cuánto pasó eso? 2 semanas tiene que ser. Hace poquitito. Sí. ¿Y por qué? ¿Qué produjo esa discusión? Es que a lo mejor donde lo empecé a apoyar un poco más yo a él. ¿Apoyar en qué? En todo sentido. Que él... Prácticamente nadie lo apoyaba a él. ¿En qué? En todo sentido. Económicamente. ¿Pero cuál es el problema que tiene su mujer con su hijo? Eso. ¿Qué es lo que no le gusta a su mujer de su hijo? A lo mejor donde lo estoy yo apoyando a él. Piensa que voy a dejar a mi otro hijo solo porque tenemos otro hijo menor. Piensa que no los voy a apoyar a todos. Por igual, y son mis hijos, tengo que apoyarlos. ¿Y esto ha sido desde cuándo? ¿Desde cuándo empezaron los conflictos con la mamá? Tiene que ser como 2 meses atrás, más o menos. Ah, hace poquito. ¿Y antes de eso se llevaban bien? No tan bien, pero igual con sus altos y bajos. Antes ella lo aceptaba a él igual. Se llevaban bien. ¿Y por qué se produjo el cambio? Después cambió ella, no sé por qué. ¿Qué problema tendrá con él? ¿Usted no ve que haya ningún problema, nada? ¿Le parece sí, todo normal? Que igual él ha sido rebelde como joven, digo yo. Porque Como todos los jóvenes. Como todos los jóvenes son rebeldes. Todos tenemos problemas con ellos, pienso yo. Sí, pues Simón se hace llamar Amber. Ah, a lo mejor es eso lo que su mujer no acepta, la madre. Puede ser. ¿Puede ser o es? Puede ser que sea así. Ojalá que no sea eso, de que a veces uno no sabe. O sea, usted no tiene claro si es por problemas de personalidad simplemente que están distanciados con la mamá o si se trata de este cambio en la condición sexual de su hijo. Claro, puede ser. Y cualquiera que sea la situación, quiere que su hijo no se distancie de la mamá, que trate de entender la situación, de arreglar la situación. Que entienda la situación y que nosotros podamos volver a la casa, porque nosotros en estos momentos no estamos en la casa. Pero eso no dependerá más de su mujer, de la madre, más que de su hijo o hija. Sí, o sea, por último, que me echaba a mí de la casa, pero no a él. ¿Y los echó a los dos juntos el mismo día? Sí. ¿Y qué les dijo? No, sí, hubo una orden de los carabineros, lo sacaron con los carabineros de la casa. ¿Por qué hubo una discusión previo a eso? No, nada. Ninguna cosa. Pero para haber una orden de carabineros tiene que haberse producido alguna situación de que ella haya denunciado en algún tipo de violencia. Sí, claro, eso denunció. Violencia intrafamiliar. Violencia intrafamiliar, lo que no hubo. ¿Y que tengo los papeles? A ver, tráigame los papeles. Permiso. Gracias. ¿Y cómo le gusta a su hijo que le digan? ¿Amber o Simón? Yo todavía no me acostumbro al... Soy honesto. ¿Y él? ¿Ah? ¿O ella? A él le gusta que le digan Amber. Amber. Entonces pidámosle a Amber que se sume a la conversación.
Bienvenida, Amber. Hola. Hola, ¿cómo estás? Más o menos. ¿Qué fue lo que pasó en la casa? Un problema ya grave por parte de mi mamá, ya que nos echaron con carabineros de la casa. Así estoy viendo. Sí. Pero antes de esto, ¿hubo alguna discusión? ¿Hubo algún problema con la mamá? Meses antes no hubo nada. Solo que mi mamá no trataba de conversar conmigo las cosas. Porque yo le decía que me dijera lo que siente, que se expresara hacia mí como madre. Pero nunca me dijo nada. ¿Y esto, ese cambio de actitud de la mamá es por algo en especial? ¿Por este cambio en su condición sexual? ¿Por la forma a lo mejor en la que hoy está asumiendo su sexualidad, que no es la que su madre esperaba? ¿Tiene que ver con eso o no? Yo supongo que sí, por un lado. Y por otro lado porque ella se dio cuenta que mi papá me estaba empezando a apoyar a mí en lo de los estudios. Y yo supongo que ella no estuvo de acuerdo en eso. Y por eso llegó a tomar esta decisión. Porque nunca dijo nada, ella nunca dice nada. Silencio rotundo. Y yo le dije que hablara las cosas, o sea, me abría hacia ella para que se expresara hacia mí y nada. A ver, cuéntame un poquito su historia. ¿Usted tiene 21 años? Sí. Ya, 21 años. ¿Cuándo empieza a notar usted que es distinto o distinta, que empieza a vestirse distinta, a comportarse distinta? Bueno, yo siempre lo supe y siempre quise hacer todo eso, ser yo misma. Pero no podía hacerlo por miedo a la actitud de mis padres hacia mí. Siempre fue como que ellos tenían un rechazo a las cosas femeninas que yo hacía y me decían que no, que tú eres hombre, tú naciste hombre y te quedas como hombre. ¿Cuándo empieza a notar usted que es distinto o distinta, que empieza a vestirse distinta, a comportarse distinta? Bueno, yo siempre lo supe y siempre quise hacer todo eso, ser yo misma. Pero no podía hacerlo por miedo a la actitud de mis padres hacia mí. Siempre fue como que ellos tenían un rechazo a las cosas femeninas que yo hacía y me decían que no, que tú eres hombre, tú naciste hombre y te quedas como hombre. Y eso yo me di cuenta que no era así y que debía salir del closet, como se dice. ¿Y cuándo tomó la decisión? Yo la tomé a los 17 años, cuando iba en el liceo. Una amiga me llevó a una discoteca llamada Cherry en Valparaíso y allá yo conocí lo que era el mundo homosexual, primero que todo. Y también conocí a las transformistas, que yo nunca supe lo que era eso, porque estaba prácticamente encerrada en una burbuja en mi casa, en mi pieza, en lo que me decía que era lo que tenía que hacer. Y yo prácticamente tuve que arrancarme para poder descubrirme como persona. ¿Es arrancarse es porque no se sentía tranquila con lo que era? Sí. Sentía que Porque le yo quería faltaba algo, libertad. ¿no? Ya. Libertad en mi ser. Y en esa búsqueda descubre este otro mundo. Sí. Yo después con el tiempo porque yo me miraba siempre al espejo, porque como empecé como transformista, me miraba al espejo y yo decía, pucha, ¿por qué no puedo ser así todos los días? ¿Por qué no me puedo ver así siempre? Y yo vine acá a Santiago al móvil y ahí me orientaron. Me pasaron un documento porque yo tenía que leer para saber lo que yo podía hacer en ese entonces. Y ahí yo me fui orientando poco a poco y al cumplir 18 años ya empecé a desarrollar mi cuerpo, me empezó a salir vello facial y mi cuerpo no era como yo deseaba que fuera. Así que lo que hice fue recurrir a las hormonas, pero por voluntad propia. Y por iniciativa propia, sin vigilancia o supervigilancia médica. Sí. ¿Y no es medio peligroso hacer eso? Fue peligroso. Fue muy peligroso porque yo por no tener supervisión médica me causó una leve y pequeña trombosis en mi pierna izquierda y se me llenó de líquido. Así que yo tuve que dejar de tomar hormonas.
Y volví a retomar el proceso ya a los 19 años, en el Hospital Carlos Van Buren. ¿Y ahora está con control médico? Sí, ahora Ya, estoy bien. controlada. Que es como debiera haber sido siempre. Sí, ¿Y hoy cómo se define? yo me defino como una mujer transgénero. ¿Cree que eso sea lo que su madre no termina por aceptar? No sabría decirle porque mi mamá, como le dije, no dice nada. Ella solo mira. ¿Y el cambio de actitud, desde cuándo se coincide con este cambio suyo? Sí. Cuando ya empecé ya a definirme, mi pelo creció, empecé a salir más, me vestía ya extravagante y a ella no le gustaba. Yo me daba cuenta con la mirada que tenía que no le gustaba, es lo que veía. Y eso. ¿Y qué pasó con usted cuando se da cuenta del cambio de su hija? ¿Conversa con su mujer? ¿Hablan del tema? Sí, conversábamos de eso. Lo que pasa es que igual uno de repente, bueno, como todo joven le decía, que se ponen rebeldes, no le hacen caso a uno lo que... Pero era por eso mismo. Entonces ¿Y su conversamos. mujer abiertamente dijo en algún minuto que tenía algún rechazo a lo que estaba pasando o que le molestaba? ¿O expresó ideas respecto a eso? ¿O siempre, como dice Amber, es esta situación, este hermetismo que no habla de nada? Que a veces decía cosas, a veces no. Lo que pasa es que ella como que sentía que él, pienso yo, que mi hijo iba a ser un mal ejemplo para mi otro hijo más menor. ¿Entiendes? ¿Y por qué usted no piensa así? ¿Por qué Es que son usted mis decide aceptarlo y acogerlo? y son mis hijos, no puedo negarlos. Pues no. Como debiera ser, ¿no? ¿Cómo si no puedo darle en favor a otro y a otro no? Era todo igual o no sé. Pues. Todos son nuestros hijos, Sí. independiente de cuál sea su condición. Sí. Vamos a recibir la cooperación en este análisis y en esta conversación de la psicóloga Janet Noceda. Janet, bienvenida. Hola, Carmen Gloria. Experta en diversidad sexual. Yo creo que partamos de lo básico. Partamos por definir estos distintos conceptos que hemos tratado aquí en la conversación y que no muchas veces están muy claros. Transexual, transgénero, travesti, homosexual. Bueno, primero que nada, Carmen Gloria, hay que definir dos cosas. Una cosa es la orientación sexual, que es hacia quien yo me siento atraída, ¿Ya? que puede ser homosexual, heterosexual o bisexual, y yo lo puedo definir como aquí. Y mi identidad de género, que la puedo definir acá, es cómo yo me siento. Me siento hombre, me siento mujer. Y ahí viene el caso en sí, ¿no? Que es una persona transgénero, donde el sexo biológico con la identidad de género que siente la persona no se condice con lo que la sociedad esperaría según el sexo biológico. Y ese es el caso. Y ese es el caso, un caso transgénero. Ya. Y del el transgénero que quizás es uno de los menos conocidos, que ha costado un poquito que la gente entienda. ¿Cómo parte? ¿Parte alguna edad, en edad específica? ¿Puede partir a cualquier edad? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se enfrenta? Mira, parten desde muy pequeños, ¿ya? A la edad de más o menos 3, 4 años ya está definida la identidad de género. Entonces ya uno puede decir, este niño es un niño transgénero, ¿ya? Y eso no cambia, se va al revés, se va más bien estableciendo, ¿cierto? Hasta la edad que tiene Amber, ¿no es cierto? Donde ya ella tiene establecido que su identidad de género es femenina. Pero ¿puede alguien llegar incluso a la edad de Amber y recién darse cuenta de lo que está pasando? Muchos se dan cuenta en la edad del colegio, cuando empiezan, incluso sabes tú, con los cambios puberales, cuando empiezan los cambios corporales y se dan cuenta que en verdad no les gusta este cuerpo que está apareciendo, y ahí, buscando por internet, muchos se dan cuenta, soy transgénero. ¿Y cómo enfrentar esa situación? Cuando me doy cuenta, cuando empieza la adolescencia, me doy cuenta, no estoy en el cuerpo que yo quisiera estar. Lo primero es no automedicarse, ¿ya? Fue lo que hablábamos recién. Claro, eso trae consigo trombosis y riesgo de paro cardíaco, ¿ya? Esto tiene que ser, las hormonas se pueden dar más o menos aproximadamente cuando empieza la pubertad, 9, 10 años, ¿ya? Y las hormonas que cambian el cuerpo a la edad de 16, 18. Pero no antes que eso. Y son distintos tipos de Son hormonas, distintos además. tipos. Unos son bloqueadores hormonales y la otra producen un cambio corporal externo, que es lo que notamos, ¿cierto? Pero nunca automedicarse.
es muy importante el apoyo familiar, que es lo que yo echo de menos en este caso. Sí. Amber está en tránsito de género. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Eso significa que ella está haciendo todo su tratamiento médico para pasar a ser del género que ella se siente. Y ese tránsito de género es súper difícil. Ya conlleva las hormonas, es lo mismo más o menos, piensa tú, de una mujer menopáusica, causan un poco lo mismo. Entonces puede causar depresión, intentos suicidas. Entonces ella necesita tener una red de apoyo que la acompañe en este proceso, que es lo que no veo. O sea, Acá solo tenemos al papá que aparentemente está apoyándola. Si hay algún consejo que tú le puedas dar a ella, cómo enfrentar esta situación con lo que tiene, porque lo que tiene es su papá. Yo creo, Amber, que como conversábamos atrás, trata de buscar una red de apoyo para ti en este proceso y de pronto no forzar las cosas, ¿ya? Si en tu red que tú quisieras a lo mejor tener el apoyo, finalmente no lo tienes, aférrate de los que sí lo tienes, como tu papá, por ejemplo. Busca apoyo en organizaciones, como el móvil, por ejemplo. Lo he hecho. ¿Lo has hecho? Sí, lo he hecho. Ya. Pero no es como la ayuda que yo quisiera realmente tener. Porque a mí me gustaría tener una persona constantemente que esté preocupándose de mí. ¿Te falta esto? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo has estado? Y emprender un tema de conversación con alguien. Porque yo, anteriormente a este problema, estuve sola mucho tiempo. En mi casa, yo en mi pieza estaba sola, hacía todas mis cosas sola. Yo a ellos, hubieron días estando ahí mismo, dentro de mi hogar, que no hablaba nada con ellos. Nada. Pero, mira, de lo que pareciera acá, y corrígeme si estoy equivocada, en el ambiente familiar, tal como estaba diciendo Janet, no hubo una acogida como uno esperaría. No. Sobre todo de parte de la mamá, lamentablemente. Exactamente. Al principio sí. Y en el resto del ambiente en que usted se movía, en el colegio, en los amigos. Es que yo ya al salir del colegio, al terminar mi enseñanza media, ya fue como nada. Yo traté de buscar trabajo, traté de estudiar, pero no tenía los medios en ese momento. Aparte de lo del trabajo, allá donde yo vivo, en La Ligua, la gente discrimina demasiado, demasiado. Creo que es un hecho innegable la Y yo me he discriminación que sentido- hay en nuestro país y creo que estoy convencida que hablar del tema, conversar del tema en forma seria es la única forma en que a lo mejor empecemos a educar y empecemos a terminar con esta discriminación, que no tiene ningún fundamento más que la ignorancia. Y a raíz de lo mismo, preguntarte a ti, Janet, incluso el padre, con todas las buenas intenciones que tiene, con todo el cariño que dice sentir por su hija, no sabe cómo tratarla, y muchos de nosotros, él, ella, Sí. Amber, Simón, si nos puedes dar, educarnos, orientarnos en ese sentido. Las personas transgénero, cuando la familia les llama por su nombre social, que en este caso es Amber, hay como una sensación de relajo. Me saqué una tremenda mochila que traía, ¿ya? Entonces, entender que siempre fue Amber, ¿ya? Quizás nunca fue Simón. Entonces, desde ahí empezar el tránsito. El tránsito de la familia toma también su tiempo, ¿ya? Toma tiempo en poder decir ella, ¿cierto? Amber. Van a haber equivocaciones, ¿cierto? Uno se va a equivocar y está bien, no hay que sentirse culpable, pero tratar de hacer todos los esfuerzos para poder respetar la identidad de género de Amber. ¿Y cómo lidiar con esta sociedad tan discriminadora? Porque hay que armarla de herramientas a ella. Y a mí me tocó entrevistar hace unos meses atrás a unos papás, hijos de un transgénero, de un chico. Y es tremendo porque uno como papá siente miedo ante esta situación, no por lo que el hijo pueda hacer, sino por lo que el resto le puede hacer al hijo de uno, que lo pueden discriminar, que lo pueden hacer sentir mal, que uno quisiera que no les pasara nada, que siguieran viviendo felices. Lamentablemente no es la realidad. La realidad es que tienen muchas caídas, muchas desilusiones y muchos momentos ingratos. ¿Cómo armarla a ella para que enfrentar esta situación frente a la sociedad bien parada, robustecida, que pueda seguir adelante creciendo, que no la lleve a esconderse? Yo creo que a buena hora está la ley de identidad de género, ¿ya?
Entonces, Fresquita. ¿Ah? Fresquita. Está fresquita. Entonces, lo que más afecta a la comunidad trans es lo que cuenta Amber, ¿ya? Que en el fondo ha tratado de insertarse laboralmente y las puertas se le han cerrado. Eso es pan de cada día en las personas transgénero. Entonces, yo creo que lo mejor sería que tú cambiaras tu nombre en tu carnet y eso quizás te va a permitir encontrar más posibilidades de trabajo. Eso ¿Ya? es lo que yo deseo. Claro. Pero tengo una duda dentro de mí que si aquí mi padre presente me aceptaría y me trataría como lo que soy, una mujer, y me empezaría ya a hablar como mi nombre Amber. Porque yo si lo cambio en mi carnet, puede que lo cambie y lo diga ahí, pero la diferencia del trato que tú me vayas a dar, yo no lo sé. Y me gustaría que igual tú me dijeras mi nombre a diario para yo poder sentirme cómoda ya en mi entorno familiar. Sí, eso voy a tener que hacer porque me cuesta. Y lo digo honestamente. Sí, lo explicó Me- Janet, es normal que le cueste, es Es normal, normal, que le pero- cueste acostumbrarse. Pero yo Pero creo que ahora tanto. como vamos a estar viviendo juntos, pienso yo que va a ser distinto. Tanto ha sido mi lucha durante tantos años para que siempre sea así mi trato, porque yo ya llevo 2010, o sea, cuando tenía 4 años. 17, 18, 19, 20, 21, son 5 años. Y en todo ese tiempo no hubo ningún cambio de tu parte hasta ahora que ocurrió el problema. Pero quizás se necesitaba esta conversación sincera, Es que abierta. yo lo he hecho también. pero su papá a lo mejor no sabía, y no estoy defendiéndolo, sino que estoy tratando de que busquemos, No, sí. de que busquemos solucionar las cosas. Sí, Su lo papá no tenía entiendo. la convicción, hoy día tiene la convicción profesional de lo que le está diciendo la psicóloga, que esa es la forma en que debe tratarlo. Y Esa me es la parece forma correcta. maravilloso, me parece maravilloso, pero yo igual a diario, o sea, algunas veces a la semana voy a una psicóloga también allá en Valparaíso. Y que a veces hacían sesiones familiares, pero en ese tiempo yo estaba sola. Ahora yo me pregunto, ¿quién va a ir a esas sesiones conmigo? ¿Su papá? No tengo que ir yo. ¿Voy a tener que ir o va a ir? Sí, me hago... ¿Quiere apoyar a su hija? Sí, pues demás. ¿Acepta a su hija tal como es? Sí. A uno le cuesta porque es que uno es tosco, uno es como le dijera yo, no está acostumbrado, uno prácticamente pasa trabajando nomás. Entonces, el trato que hiciera al tiro, yo creo que es tiempo el que va a tener que decirlo. Y lo va a decir. ¿Y tú por qué crees que ocurrió esto en la casa, que mi mamá nos haya echado? Porque no habla, tú sabes que ella no habla, no dice nada. ¿Y por qué será ese silencio? Empecé a apoyar un poco más. Pienso yo que debe ser eso. Yo también pienso lo mismo, pero no es lógico. No. Porque mi madre también fue la que me dio la vida y debería apoyarme también en Si eso. usted me permite, Amber, la discriminación en ningún sentido es lógica. No es razonable, no es aceptable, no tiene ninguna justificación. Pero hay miles de personas que piensan que hay una razón, que hay una justificación y tratan de imponer su propia idea en el resto, su forma de vida al resto. Yo siento Si que fuera debería tan ser simple así. como explicarlo en 2 frases y que la gente entendiera, no existiría. Pero existe, es una realidad. Y a eso me refería yo, Janet, que ella necesita empoderarse y entender que esto no va a desaparecer simplemente porque lo hablemos. Vas a seguir enfrentando situaciones de discriminación que no pueden aminorarla ni hacerla flaquear. Claro, claro que sí. Las personas transgénero sufren una de las mayores tasas de discriminación y violencia. De hecho, tienen una expectativa de vida menor que el resto de la población por la misma violencia social. Si tú pudieras hablarle a miles de personas que todavía no aceptan esta realidad, si pudieras explicarle qué es ser transgénero y por qué tienen los mismos derechos que cualquiera de nosotros. Primero que nada, la identidad de género uno no la elige. No es como que yo elijo un sombrero y me lo pongo hoy día. Esto es desde pequeño y es una crueldad exigir. Es como, por ejemplo, si yo mañana amaneciera en un cuerpo de hombre, ¿ya? Con sexo de hombre. Creo que yo me odiaría.
incluso bañarme me costaría mucho. Eso es lo que sienten las personas transgénero. Entonces, paremos con la crueldad, con la discriminación, ayudémosle, respetémosle, abramos los caminos laborales, escolares, porque desertan mucho por el bullying. Hay mucha deserción escolar, como cerca del 60-70%. Pero son personas tan normales como usted, como yo. Ya, pues, Janet. Muchas gracias. Gracias a ti. Chao, Amber. Nos vemos. Hemos tratado de hablar con su mamá muchas veces, Sí. antes de que pudiéramos estar acá y durante toda la conversación que hemos tenido hoy. Sin embargo, ella se niega a conversar con nosotros. La última respuesta que dio fue que el abogado de ella le había aconsejado no hablar. Un Y abogado aconsejando eso es como ilógico. no es tan ilógico. No es tan ilógico. Son personas profesionales. La discriminación, mi querida, es transversal. Hay gente muy educada, muy culta, con muchos títulos y que discriminan y que son absolutamente ignorantes en esta materia. Como hay gente muy humilde que es igual, muy inculta que es igual, y a la inversa también. Hay gente que no sabe nada sobre, no tiene ninguna preparación académica, pero sin embargo respetan al otro. Yo, de verdad, me duele tener que decirle que tiene que prepararse para enfrentar la discriminación. Es que la he enfrentado ya varias Y veces. tiene que seguir enfrentándola. Tiene que seguir enfrentándola. La lucha suya y la de muchos es la que va a cambiar esta realidad. Esperar que el resto cambie porque sí, no va a pasar. Todos quisiéramos que pasara, o muchos quisiéramos que pasara, pero no va a pasar. Por eso hay que armarse de fuerza. Hay que luchar por el derecho a vivir la vida que uno quiera, como uno quiera. Y hay que luchar porque los demás respeten esa decisión. Nadie le pide a todo el mundo que se transforme en un transgénero. Solo pedimos que usted pueda hacerlo tranquila. Vamos a pedirle a nuestra psicóloga, además, Pamela Lagos, que se sume a esta conversación para hablar exactamente de eso. Porque creo que a usted le faltan herramientas en ese aspecto, que obviamente no las vamos a poder, ni va a bastar con esta sola conversación acá. Pero acá podemos sacar ciertas cosas en limpio que a lo mejor nos pueden ayudar con su caso, pero con muchos otros casos en condiciones similares que ocurren a diario en nuestro país. Lo desconocido nos da miedo. Todo lo que no conocemos nos da miedo. Por eso es que cuando los niños dejan el colegio les da miedo entrar al jardín. Por eso es que cuando empezamos un trabajo nuevo tenemos nervios. Y no nos gusta lo desconocido. Lamentablemente somos súper cobardes. Y en este caso hay una historia súper potente. Don Alex es obrero de la construcción. Sí. 3 hijos hombres, machista, lo asume. Empezó a ver que su hijo del medio se sentaba distinto, caminaba distinto y lo corregía, dice él. Sí. Y hoy se arrepiente porque dice que lo retaba. Y le decía, siéntate bien, como si lo que estuviera haciendo estaba mal, como si estuviera haciendo algo malo. Cuando Amber empieza a descubrir esto, le cuenta a su mamá, pero su mamá cree que lo de ella era un problema, era una distinta orientación sexual. Cree que era gay. Y como la gente ya conoce un poquito más a los gays, lo empezó a aceptar. Pero la mamá lo primero que le dijo fue quédate callado. ¿O no, Amber? Sí. ¿Qué te dijo? Que no le dijera a mi papá. Ni a su hermano. Que fuera un secreto. Que esto era algo tan malo que tenía que ser un secreto. Fue ahí cuando Amber decide empezar a vivir su vida y asume que ella no es gay, que ella es transgénero. Y en esta casa pasa algo súper simbólico. No sé si ellos han explicado acá, pero la casa de ellos está partida en 2, ¿sí o no? Son como 2 casas, Son 2 casas. una arriba y otra abajo. Sí. Amber empieza a vivir arriba, sola. Sola. Esas son las situaciones que ella cuenta, que pasaba mucho rato sola. Ella le puso su torre. Ella dice que ella vivía sola en su torre. Sí.
bajaba a buscar comida y no comía con la familia. No hablaba con la familia. Estaba días sin hablar con nadie en ese proceso. ¿Cuánto tiempo estuviste así, Amber? Como un año. Hasta que, por alguna razón, y yo no sé cuál es, decidió buscar al papá. Y empezó a pedirle cosas, tonteras, así como ayúdame a arreglar la bicicleta. Y empezó a hablarle. Y algo pasó en usted, don Alex, cuando ella empezó a hablarle. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué le pasó entre usted? No es que no puedo negarle nada, o si él es mi hijo, no puedo negarle. Hija. O sea, hija, no puedo negarle nada. Pudiéndolo hacer o pudiendo dárselo, yo pensaba que tenía que hacerlo. ¿Cómo lo hizo para enfrentar esa contradicción que se estaba produciendo en usted? Un hombre rudo, machista, y que se encuentra con una hija transgénero. ¿Cómo logró abrirse a la posibilidad y no cerrarse? Porque hay otros que se cierran y rechazan esto. ¿Usted no lo hizo? Igual tuve apoyo de, por ejemplo, mis amigos, igual siempre me dieron el apoyo. Lo empezó a hablar con su gente. Ellos lo sabían también y me empezaron a felicitar, me dan apoyo. Mis compañeros en la pega igual, siempre me han apoyado. Dale nomás, tenéis que darle. Y así. Y ahí llegó un día que fue un día súper especial para Amber. Un día el papá entró a su pieza. ¿Qué pasó ahí? Él me dijo que me quería apoyar en los estudios, que quería que yo surgiera porque no tenía trabajo, no tenía cómo salir adelante. Igual fue algo que yo esperaba hace mucho tiempo y bueno, igual qué bueno que lo hizo ahora porque hacía harta falta ya, po. ¿Se acuerda ese día usted, Alex? Sí. ¿Por qué decidió hacer eso? Es que es imposible que una persona esté comiendo en su pura pieza y nosotros... ¿Le dolía lo que estaba viviendo su hija? Sí, mucho. ¿Usted se da cuenta de lo que está transmitiendo con eso? O por lo menos lo que yo leo en eso. Cuando uno quiere tanto a una persona, ama tanto a una persona, todo lo demás no importa. No es nada. Aunque cueste entenderlo, aunque la razón se niegue a veces a digerir una idea, pasa a ser mucho más importante el cariño, el amor que uno siente por esa persona. Fue así. Es así. Sí, pues así. Sí, yo siempre he amado a mi hijo, a todos, por igual. ¿Cómo hablar con esa mamá, Pamela? ¿Cómo hacerle entender? Ya Janet, la psicóloga, nos explicaba que esto es algo que no se elige, que esto no es que Amber o Simón, como debe decir su madre, haya decidido un día cualquiera, voy a hacer esto, me voy a portar así, voy a molestar a mi mamá y por eso me voy a convertir en esto. No es una opción, no es una decisión. No es una opción, no es una desviación, que también mucha gente dice que es una desviación. No es que alguien despierta un día y dice, ¿sabes qué? Parece que tengo ganas de complicarme la vida y sentir que tengo un cuerpo que no corresponde. Porque eso es, porque como dices tú, es difícil, es pelear en la sociedad que vivimos actualmente todos los días con esta situación. Es pelear todos los días con tu propio cuerpo, es pelear todos los días con lo que piensa la gente, es pelear todos los días con el que dirán. Así es, siempre. Yo creo y soy una convencida, no solo por una creencia personal, sino que por conocimiento. La mejor forma de protegernos de cualquier enfermedad psiquiátrica,
la mejor forma de controlar nuestras relaciones y tener buenas relaciones. La mejor forma de ser más felices, incluso, está demostrado que es conociendo, que es estudiando, que es perdiendo el miedo y ir un poquitito más allá y hacerme cargo de lo que no sé. Soy una convencida de que si todos nos diéramos el tiempo de saber qué es un transgénero, qué es un homosexual, qué es un travesti, de saber que esto no son opciones, que no son decisiones, que no son inconsistencias del desarrollo, sino que entender que todos somos distintos y que en base a eso hay personas que son diferentes, hay personas que requieren nuestro apoyo, puede cambiar. Si ustedes me permiten, el único consejo que yo les puedo dar, además de seguir adelante, además de apoyar a su hija en este proceso, es que se encarguen que de alguna u otra manera esta mamá se entere y se eduque respecto a su propia hija. Que vea que no tiene una hija rebelde, que no tiene una hija, perdón las palabras fuertes que voy a usar, pero son las que usa la gente, que no tiene una hija desviada, que es lo que usa la gente, que no tiene una hija enferma, que es la palabra que usa la gente, que no tiene una hija rarita, que eso es lo otro, forma que tratamos de decirlo, sino que tiene una hija que nació con un cuerpo de hombre, pero que en realidad es mujer. Y eso no es una opción. Esa es la hija que nació de ella. Uno no puede cambiar eso. Y ahora con Amber. Amber. Yo entiendo su rabia, su enojo, porque la siento desde acá enojada. Y es absolutamente comprensible. Si la han estado atacando todo el rato, se ha tenido que estar justificándose todo el rato, se ha tenido que estar escondiéndose. Si se siente que no tiene un lugar, es normal que esté enojada. Pero lo que no quiero es que ese enojo se transforme en su día a día y en su vida. No puede dejar que el resto del mundo no la deje vivir su vida y no la deje tener una sonrisa de oreja a oreja. A veces los seres humanos, por alguna razón que no logro entender, porque a todos nos pasa, le dedicamos mucho tiempo a todo lo que nos falta. A la plata que nos falta, a la pareja que nos falta, al trabajo que no tenemos, a la amiga que no nos quiere, a todo lo que no tenemos. Y damos vueltas sobre eso y nos lamentamos todos los días sobre eso. Y muchas veces en ese lamentarse y en ese preocuparse y en ese perseguir lo que no tenemos, dejamos de ver lo que sí tenemos. Usted tiene una vida que es quizás lo más valioso que tiene. Tiene un papá que la está apoyando. Tiene los recursos emocionales para haber buscado la ayuda que buscó, la orientación que encontró. Está tomando ya un tratamiento psicológico, está con tratamiento hormonal, está teniendo la valentía de venir aquí, pararse y decirle a todo Chile, soy transgénero, ¿y qué? Sí, a esa es la que yo quiero ver. Esa sonrisa amplia es la que yo quiero ver más veces. Deje la postura enojada. No, si no es de enojada, es que es como que estoy como preocupada igual. Así como por mi mamá también, aunque ella no piense en mí, yo sí pienso en ella. Y ella, yo siento que está tan sola y no le dice nada a nadie, que a veces temo que pueda ser una locura. No sé, me pongo a pensar estupideces de repente. Y eso creo porque está tan sola. Y Su mamá no la ha querido escuchar, no ha querido conversar. No, pero a pesar de Háblele, eso, está dígale, sola. ¿qué le quisiera decir si su mamá las estuviera escuchando ahora? Que hables, por favor, y digas las cosas como son, a la cara como se debe, y con los sentimientos que corresponden hacia tu hija, porque aquí está tu hija mirándote. ¿Y de sus sentimientos hacia ella? Que a pesar de todo, te quiero igual. Y necesito que estés conmigo ahora porque una hija siempre sigue el ejemplo que le da su madre. ¿Le hace falta la mamá? A veces sí. ¿O siempre?
No, porque siempre he estado sola. Y igual he sabido tomar decisiones que son para mi bien. Y ojalá que se sienta orgullosa de eso. Porque aunque he estado sola, lo he hecho igual. Está angustiado usted, don Alexis. Don Alexis, ¿y usted está orgulloso? Sí. ¿Se lo ha dicho alguna vez a Amber? No. A lo mejor es el momento. Sí. Un poco de agua. Sí. Estoy orgulloso de ti. Gracias. Ya. Sí. Quédense ahí juntitos. Quédense ahí juntitos. Ven acá. Me encanta verlos así juntitos. Ojalá que alguien cercano a la mamá de Amber nos esté viendo. Ojalá la mamá, pero si no es la mamá, por lo menos alguien cercano. Que pueda sentarse a conversar con ella, que pueda a lo mejor acompañarla a buscar información sobre transgénero. Que pueda decirle que a los hijos se los ama, sean cual sea las características, condiciones de nuestros hijos. Que a los hijos se les ama para siempre, que no se les abandona. Y que hoy más que nunca esta hija necesita a su mamá. Necesita que esa mamá abra las puertas, no solo de la casa, que abra las puertas del corazón, que yo creo que es la que tiene cerrada. Y ojalá, y valga la palabra ojalá, que significa en árabe Dios quiera, todos como país empecemos a entender, como decía Pamela, que tenemos miles de diferencias, que ningún ser humano es igual a otro, pero nos debemos respeto. Respeto y igualdad de trato entre todos. Yo quiero agradecer la intervención que tuvimos hoy día de Janet Noceda, la de Pamela, la valentía de ustedes dos. Y vamos también a agradecer enormemente la generosidad del móvil, que se contactó con nosotros apenas supo de este caso y está ofreciendo en forma absolutamente desinteresada toda la ayuda que necesiten, ya sea en materia legal o cualquier otra índole, para ayudarles a enfrentar este problema que están teniendo con la casa, con la mamá, con la vida. Nos vamos a dejar en contacto para que se realicen todas las gestiones que ustedes crean. Vamos a también estar preocupados de qué es lo que va pasando en los próximos días, que ojalá esta mamá se pusiera en contacto con su hija, hablara con su hija y ojalá muy pronto nos tengan buenas noticias. Todo el mundo tiene derecho a corregir el camino errado y le vamos a estar contando a usted en su casa qué fue lo que pasó con Amber y su familia. Y con esto cerramos la sesión.